Buenas noches, mis hermanos. Bueno, para mí primero, como bien dice Pastor Luz, es mi debut, pero estoy muy contento de poder juntarme con ustedes esta noche y hablar de un personaje que para mí particularmente me llama mucho la atención porque yo creo que él es parecido a muchos de nosotros, y no tan solamente por su situación de apego a una creencia que es en Jehová, sino también porque también él manifiesta muchas de las debilidades que nosotros continuamente puede que también manifestemos. Eh, para generar un poco el contexto de este estudio bíblico, voy a partir comentándoles que la historia de Gedeón se encuadra dentro del libro de Jueces. Y el libro de Jueces es un libro del Antiguo Testamento y que como denominación se constituye como un libro de los que se le llaman históricos, junto también con Ruth y con Josué y con Reyes. Eh, Forma parte de un continuo de libros en donde se da cuenta desde lo, desde lo espiritual, podríamos decir, de un continuo desde Josué hasta los libros de Reyes, que va desde una situación en donde Dios llena de bendiciones a su pueblo, como en Josué, hasta lo que va pasando paulatinamente hasta llegar al libro de Primera y Segunda de Reyes, en donde ya vemos que el pueblo de Dios empieza de manera muy fluctuante a seguir. Ahora, desde el punto de vista también histórico, podemos decir que este libro fue escrito, según los teólogos, entre el año 1045 a.C. y el año 1000 a.C. Y presumiblemente el autor es Samuel. Presumiblemente, porque en realidad el libro no da cuenta en ningún caso de una autoría de manera explícita. Dado los años en donde se encuadra este escrito, justamente coincide con los años en que vivió Samuel, así que por eso se le da su autoría a este sacerdote. El libro de Jueces parte con la necesidad que tuvo el pueblo de Israel de tener un gobernante, alguien que los dirigiera. En el propio libro se establece la historia de, para algunos son 12 jueces, para otros son 13, sumando a Barak, e incluso para otros son 14, sumando a Abimelech, aunque en estricto rigor, Abimelech, que fue hijo de Gedeón, se hizo llamar rey de Siquem, así que como que se sale un poco del grupo de los jueces. Y en el caso del libro de Samuel, también se da cuenta de otros dos jueces que no solamente tenían el carácter de juez, sino también de sacerdote. En este caso está Elí y Samuel. Y con ellos se completan 14, 15 jueces que se describen en estos libros. Antiguamente también, hasta el año 450 después de Cristo, el libro de Ruth formaba parte del libro de jueces y luego se sacó en un concilio. Ahora, el, para ir de manera más puntual a este personaje, eh, aquí hay una foto justamente de Gedeón. Gedeón es para algunos es el quinto juez, para otros es el sexto juez. Eh, Gedeón vivió, según lo describe en este caso la literatura, en la época obviamente del Antiguo Testamento. Según los estudiosos, nació en el año 1252 a.C. en Canaán y murió en el año 1152. Fueron 100 años de existencia. En Yeshivá de Hebrón está justamente el lugar de su defunción. Eh,
Perteneció a la tribu de Manasés, fue hijo de Joás y tuvo 70 hijos, obviamente con distintas mujeres, y uno de sus hijos, quizá el más famoso, pero que tenía bastante mala fama, fue Abimelech. Fue hijo de una sierva en este caso de Gedeón, y Abimelech es famoso porque dio muerte a 70 hermanos para tomar el puesto de rey de Siquem. Y luego se proclamó rey. Tuvo un fin bastante trágico también. Bueno, la justicia de Dios opera a su forma y es perfecta, pero también Abimelech obviamente murió de manera muy trágica y dolorosa. Y aquí dice que fue el quinto juez de Israel, pero puede ser también considerado como el sexto, porque los jueces que estuvieron antecediendo a Gedeón fueron Débora y Barak, y para algunos fue solamente Débora, pero bueno, ese es más que nada un elemento ordinal dentro de esta secuencia de reyes. Ahora, ¿quiénes eran los jueces de la Biblia? Antes de hablar de Gedeón, vamos a hablar de cuál era el papel de estos personajes en la historia del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. En primer lugar, nos tenemos que situar inmediatamente antes del surgimiento de las monarquías israelitas. Recordemos que este libro se enmarca cronológicamente luego del libro de Josué. Y en Josué, más que nada, se describe cómo el pueblo de Israel toma posesión de la tierra prometida. Luego de que Josué muere, el pueblo de Israel queda sin líder. Y es ahí en donde surge la necesidad, que el mismo pueblo la manifiesta, de la existencia de los jueces. Pero ¿cuáles eran sus funciones? En este caso, la primera era de gobernadores. La segunda, de líderes militares en tiempos de crisis. Recordemos que hay algo importante. Como el pueblo de Israel no expulsó a la totalidad de los pueblos que estaban ya situados en la tierra de Canaán antes de que ellos llegaran, tuvieron que tener cierta convivencia con ellos. Eh, y las guerras no eran extrañas. Es más, yo creo que gran parte del tiempo del cual da cuenta fuese fue un tiempo de mucho conflicto bélico del pueblo de Israel con su pueblo vecino. Y la tercera función importante era de presidir los bedín o las audiencias para impartir justicia como tal cual lo hace un juez en estos tiempos. ¿No? Ahora, desde el punto de vista del contexto histórico y geográfico, nos situamos geográficamente en Canaán, en el llano de Ofrá. Ese es el punto exacto en donde está este asentamiento de judíos de la tribu de Manasés, del cual forma parte Gedeón. Dice la escritura que alrededor de este llano de Ofrá vivían madianitas y amalecitas y gente del oriente, así lo describe la Biblia. El asunto es que esta convivencia era bastante desigual, porque el pueblo de Israel, o mejor dicho, la tribu de Manasés de manera particular, que era de la cual formaba parte de Manasés, sufría de manera muy frecuente la visita de amalecitas y de madianitas, pero no con fines pacíficos, sino más bien para quitarle especialmente sus siembras y animales. De hecho, la Biblia describe que estos pueblos eran como langostas que llegaban a quemar al pueblo y que lo dejaban sin nada que comer. Así que el pueblo entonces vivía a consecuencia de esto en plena miseria. Es ahí donde aparece Gedeón. Eh, el sinónimo Gedeón es un nombre griego que significa talador y guerrero. En Jueces capítulo 6, a partir del versículo 11, se describe el llamamiento de Gedeón. Aquí la Biblia nos relata que el ángel del Señor fue enviado a hablar con Gedeón. Y cuando el ángel del Señor habla con él se encuentra en labores agrícolas. Justamente él estaba sacando los granos del trigo
lo hacía de manera escondida, porque la idea era que no se enteraran los madianitas ni los amalecitas, para que luego no le quitaran el trigo. Y dice que mientras él trabajaba, es que aparece el ángel del Señor. Y fíjense ustedes que el ángel lo llama guerrero valiente. Y también le recuerda que el Señor estaba con él, que Jehová estaba con él. Y también en el versículo 14 de este mismo capítulo 6 le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Eh, si bien es cierto, estas palabras para cualquier eh, persona que cree en Jehová pudiesen ser de mucho impacto, fíjense ustedes que para Gedeón lo fueron, pero no tanto, porque de hecho él dudó de lo que le estaba diciendo el ángel. E incluso, él mismo empezó con sus argumentos, a decirle que en realidad, como él lo estaba llamando, no se refería justamente a Gedeón, porque a lo mejor él andaba buscando a otra persona, o se refería a otra persona. Entonces, Gedeón empezó a excusarse una vez que le dijo esto el ángel de Jehová, y le empezó a decir que el ángel estaba equivocado y que él no era justamente a quien él buscaba ni a quien él se refería. Pero el ángel de Jehová nuevamente le siguió hablando. Entonces, él le pidió una prueba para saber si efectivamente él era el ángel de Jehová y se estaba justamente refiriendo a él como guerrero valiente sin error. Y es ahí donde Gedeón, voy a usar una palabra bastante chilena, de manera bastante patuda, le dice al ángel del Señor, a ver, espérate un momento, eh, quiero probar que lo que tú me dices es cierto. Y esta fue la primera prueba que Gedeón le presentó al ángel de Jehová. Y le dijo que iba a ir a su casa, iba a preparar una ofrenda que consistía en cocinar un cabrito en su sopa, en su caldo, y panes sin levadura. Que lo esperara, que él volvía y se los presentaba. La cosa es que Gedeón fue a su casa, hizo y cocinó esta ofrenda y luego volvió donde la y puso esta ofrenda sobre unas rocas. Acto seguido, el ángel tomó un bastón, tocó la ofrenda y la ofrenda se encendió completa. Cabrito, panes sin levadura y el caldo. No quedó nada. Y el ángel desapareció. Según la creencia de aquel entonces, quien viera al ángel de Jehová o a Jehová mismo moriría. Y ahí entró Gedeón en pánico, pensó que iba a morir. Y nuevamente el ángel lo tranquilizó y le dijo, no te preocupes, no morirás. Nosotros podríamos pensar que una vez que esto pasó, ya no me quedaría ninguna duda que justamente este era el ángel de Jehová y que él me estaba llamando a una misión y yo no tendría ningún argumento para oponerme a eso. Pero luego veremos que Gedeón siguió con dudas, a pesar de ver el milagro de haber sido quemada toda esta ofrenda. Durante esa misma noche, luego de que hubiese pasado esto, eh, el Señor le habló nuevamente a Gedeón. Y fue como la contrapartida a lo que Gedeón había pedido como demostración de que él era el ángel del Señor, como que iban empatados. En este caso, el Señor le pidió a Gedeón que derribara eh, algunas imágenes que el pueblo judío mismo había levantado hacia, hacia unos baales, como relata la Biblia, que eran dioses ajenos, que justamente eran dioses de otros pueblos con los cuales convivía la tribu de Manasés en ese lugar. Y le dijo el Señor que tenía que derribar. Eran dos. Uno era una estatua Baal y otro era un leño que fue erigido a Acera. No sé si se acuerda usted,
Pastor Luis, que hace como 2 o 3 semanas atrás en una escuela dominical yo le hablé de Acera, y también cuando estaba Moisés metido ahí, bueno, Acera era como una diosa madre que formaba o conformaba la parte femenina de las divinidades, mientras que Baal era la parte masculina. Bueno, la cosa es que estos ídolos habían sido erigidos por el propio padre de Gedeón, que era Joás, que también formaba parte de la tribu de Manasés. Ahí se ve cómo estaban decontaminados el pueblo judío con los ídolos de los pueblos vecinos. Y ahí en esa ilustración tenemos, en este caso, el altar de Baal que ya está derribado y el poste de acera que justamente va a derribar con un mazo que Gedeón que tiene su mano. Ahora, es importante decir aquí que Gedeón era una persona temerosa, pero más bien temerosa del que dirán. Si bien él se declaraba creyente en Jehová y formaba parte de una tribu, él igualmente no tenía de contacto directo una relación alguna o la visión alguna de un milagro directo. Eso quería decir que gran parte de las cosas que el pueblo hablaba las había recibido como relatos, pero nunca había visto el accionar, en este caso, de Jehová a través de milagros directamente. Entonces, lo que pasó aquí fue que él hizo lo que le mandó el Señor, pero tuvo temor de hacerlo a plena luz del día. Y entonces lo hizo de noche. Juntó a 10 personas que eran siervos suyos y con un toro, que fue justamente la orden que le dio el Señor, el segundo toro de 7 años de Joás, fue y con ese derribó el altar de Baal y también echó abajo el poste de acera. Lo hizo de noche para que nadie se diera cuenta de que él mismo lo había hecho. O sea, cumplió lo que dijo el Señor, pero en secreto. Entonces, aquí pasó algo bastante, podríamos decir, complicado de manejar para Gedeón. Y fue que al amanecer del otro día, el pueblo vio que esto estaba en el suelo. Y en el caso del poste de acera, el Señor le había dicho a Gedeón que lo usara para quemar en holocausto al toro de 7 años, así que estaba hecho cenizas. Entonces el pueblo vio este altar derribado y las cenizas del poste. Entonces se preguntaron quién lo había hecho y empezaron a investigar, a preguntar, hasta que dieron con Gedeón. Y resulta que como estos ídolos ya habían pasado a formar parte de las imágenes divinas del pueblo, el pueblo quiso pedir la vida de Gedeón a cambio, o sea, matarle. Y entonces, el que se interpuso fue Joás, su propio padre. Y le dijo al pueblo que bueno, que si Baal era Dios, que se defendiera él solo, y que si tenía ese poder de ser Dios, que matara en este mismo instante a quien había sido el autor de él. Obviamente no pasó nada, Gedeón siguió vivo. Pero a raíz de ese episodio, de ahí en adelante, Gedeón también fue conocido como Jerobbaal, que significa el que contiende con Dios. Yo les había comentado hace un rato atrás que Gedeón le había pedido pruebas al ángel del Señor. A su vez, el Señor le había mandatado a hacer algunas cosas, como derribar estos ídolos. Tengo que decirles también que luego de que fueran derribados estos ídolos, el Señor le pidió que levantara un altar a Jehová en ese mismo lugar. Pero bueno, la cosa es que llegamos a este momento, quizá uno de los capítulos más conocidos de Gedeón, que tiene que ver con el pechón de lana. No sé si ustedes, hermanos, habrán escuchado esto, yo creo que sí. Bueno, aquí Gedeón pone a prueba el apoyo de Jehová. Y le dice, un poco disculpándose,
diciéndole, pucha, yo sé que tú ya me demostraste quién eres, pero para estar bien seguro, le dice, quisiera pedirte pruebas nuevas. La primera de estas pruebas fue que él iba a colocar un vellón de lana durante una noche y que el rocío de esa noche iba a empapar este vellón de lana. Y al otro día, cuando Gedeón fuera a realizar este vellón, tenía que estar el vellón mojado y todo el terreno a su alrededor seco. La cosa es que Gedeón habló con el ángel del Señor y le dijo lo que iba a hacer y el Señor aceptó. Dejó el vellón esa noche y al otro día fue y efectivamente el vellón estaba mojado y el terreno alrededor seco. Exprimió el vellón y del vellón sacó una taza de agua. No contento con eso, luego le dijo al Señor que hiciera lo mismo pero de manera invertida. Es decir, que a la siguiente noche el vellón estuviera seco y el terreno alrededor mojado. El Señor aceptó y nuevamente pasó lo que tenía que pasar. Al otro día fue que vieron a realizar este vellón y efectivamente estaba seco, sin ni una sola gota de agua. Y el terreno alrededor mojado. Ustedes podrán decir, con todas estas pruebas, ya, ¿qué más le voy a pedir al Señor? Bueno, veremos lo que sigue de relato, que nuevamente Gedeón le pide pruebas al Señor de su apóstol. Entramos a Jueces, capítulo 7. La Biblia nos dice que el Gedeón y sus hombres armaron su campamento a orillas del río Jarón. Y el campamento de los madianitas estaba al norte de este sitio, en un valle al pie del monte Moré. Aquí nuevamente el Señor le habla y le dice, que junte hombres para poder pelear contra los madianitas, los amalecitas y la gente de Oriente. Gedeón junta 32.000 personas. Entonces, Jehová le dice, pero yo creo que son muchos. Mira, hagamos una cosa. Habla con ellos y todos aquellos que tengan miedo, diles que se devuelvan a su casa. Los que se devolvieron fueron 22.000. Quedaron solamente 10.000 hombres. Aquí nuevamente Jehová le dice a Gedeón que son muchos. Entonces, también este capítulo es muy conocido, este pasaje es muy conocido. Le dice a Gedeón que le diga a sus hombres, a estos 10.000 que quedaron, que vayan a tomar agua a la fuente de agua. Y ahí en la fuente se fije en cómo toman agua. Van a haber unos que van a tomar agua lamiendo el agua como perros y otros que se van a arrodillar a tomar agua. ¿Y qué los separa? La cosa es que Dios le dice que aquellos que se arrodillaron los despacha a su casa. Y los que tomaron agua, lamiendo el agua como perros, que fueron solamente 300, le dice, solamente con ellos te quedarás para ir a la batalla. Ahora, yo creo que la impresión de Gedeón fue, pero enorme, o sea, ¿cómo lo voy a hacer con 300 hombres? Y la razón fue muy sencilla. Dios le dijo que no quería que fueran tantos hombres para que el pueblo no pensara que por causa de su fuerza, la fuerza de los hombres, es que habían ganado la batalla, sino que por esa mínima cantidad de personas y el poder de Jehová fue suficiente para derrotar a todo el mundo. Así que con esos 300 hombres les dijo, vamos a ir a pelear y a tomar la tierra que te di por heredad. Ahora una cosa importante. El ejército enemigo estaba conformado por 135.000 soldados y ellos eran 300.
No olvidarse de este dato porque es importantísimo en esta historia. Esa misma noche, Gedeón recibió un llamado de el Señor. Jehová le dijo, levántate, haré que derrotes, le dice, a este ejército de 135.000 soldados. Yo sé que tienes miedo. Si es que lo tienes, le dice Jehová, quiero que te acompañe Pura, tu criado. Baja al campamento y escucha lo que hablan los otros. La cosa es que Gedeón le hizo caso a Jehová y fue con Pura. Bajó del campamento en el que estaban ellos y fue al límite exterior del campamento de los madianitas. Y mientras estaba ahí, de manera sigilosa, escuchó cómo dos soldados conversaban. Uno le relataba a otro un sueño. Y el sueño justamente está escrito ahí al pie de la diapositiva. Soñé que un pan de cebada venía rodando hacia el campamento de los madianitas y golpeó la tienda tan fuerte que la tienda se derrumbó y quedó al revés. Algunas otras versiones de la Biblia dicen que quedó abajo la tienda de los madianitas. El compañero de ese soldado le interpreta ese sueño y le dice, ese sueño no quiere decir otra cosa más que Jehová ha entregado en las manos de Gedeón el ejército madianita. Y los dos quedaron aterrorizados. En cambio, Gedeón y Jurá inmediatamente se dieron cuenta de que Jehová les estaba diciendo la verdad. Y en ese mismo momento, Gedeón adoró a Dios. Y luego, ya con toda la confianza, se devolvieron al campamento. Ya la batalla estaba en sí. Cuando volvió al campamento, llamó a los 300 hombres y les dio la siguiente instrucción: que se agruparan en 3 grupos, cada uno de 100, y que hicieran lo que él les iba a decir que hicieran. Solamente esa fue la instrucción. Fueron con una trompeta y con una vasija de barro, y dentro de la vasija de barro una antorcha. Esas fueron todas sus armas, las que llevaban al combate. Rodearon el campamento enemigo a eso de las 12 de la noche, cuando venía el cambio de guardia. Se supone que cuando hay cambio de guardia se genera cierta inestabilidad en el orden. Y justamente aprovecharon este momento, o mejor dicho, Dios los mandó para que fueran en este momento para aprovechar justamente esta situación. Y entonces rodearon en este caso el campamento de los madianitas, y Gedeón con sus 100 hombres sacaron la antorcha de la vasija en la que la llevaban, la encendieron y tocaron la trompeta. Los 100 hombres que acompañaban a Gedeón dijeron, por el Señor y por Gedeón, gritaron. Mientras que los otros 200 hombres hicieron lo mismo que Gedeón estaba haciendo. Tocaron sus trompetas, rompieron las vasijas de barro, sacaron sus antorchas, tomaron, en este caso, en la mano derecha la trompeta, en la izquierda la antorcha, y todos gritaron, por la espada del Señor y por Gedeón. Pero extrañamente no fueron en contra del ejército madianita, sino que al ser medianoche y estar en esta situación de confusión por el cambio de guardia, los madianitas empezaron a matarse uno a otro y empezaron a caer al piso, a caer al suelo. De 135.000 hombres que eran ellos, quedaron
solamente 15.000 vivos. Y estos 15.000 huyeron despavoridos del lugar en donde estaba asentado el campamento. Como dice ahí en la escritura, en lo que yo puse, huyeron a la ciudad de Bet-Sitá, que queda cerca de la ciudad de Seret. Entonces, eh, Gedeón le había avisado a otras tribus para que le colaboraran en un momento cuando estos hombres empezaran a huir. Justamente ahí es donde aparecen soldados de las tribus de Neftalí, Aser, y otros de la misma tribu de Manasés. Persiguen a los madianitas, capturan a sus comandantes y luego les dan muerte. Entramos a Jueces 8. Es el último capítulo en donde está la historia de Gedeón. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al río Jordán, como dice aquí el relato, pero estaban muy cansados. Pensemos que ellos habían subido un monte, bajado al valle, habían esperado, habían hecho todo esto, de la antorcha, del grito, y resulta que después salieron corriendo detrás de los soldados madianitas, y bueno, ellos no llevaban ni siquiera agua, ni nada que comer. La cosa es que al cruzar el río Jordán, al otro lado del río, habían algunos poblados, entre ellos la gente del Sucot y la gente de Peniel. En ambos casos, Gedeón les pide agua y comida para sus hombres que están cansados. Y ellos, ninguno de esos grupos, ninguno de esos poblados les da de comer ni de beber. Entonces, Gedeón les dice que recibirán un castigo por haber entregado comida y agua. Y luego, sin alimento y sin agua, Gedeón va tras Seba y Salmuna, que eran los reyes de los madianitas. Y los reyes entonces llegaron hasta Carcor, que era una localidad ahí, con sus 15.000 soldados. Y les dio muerte en venganza por haber matado a sus hermanos. La Biblia dice que estando ahí Gedeón con Seba y Salmona, les hace una pregunta. Si estos reyes habían visto a alguien vestido como él. Y los reyes le dicen, sí, vimos a algunos, así como tú, vestidos como príncipes. Y Gedeón les dice, bueno, eran mis hermanos y ustedes les dieron muerte. Por haber hecho eso, lo que merecen también es la muerte. Y aquí le pidió a su hijo, le pidió a su hijo eh, que les diera muerte. Se llamaba Jeter su primogénito, y Jeter era un muchacho, y entró en temor y no fue capaz. Entonces Seba y Salmuna le dicen, bueno, por honor merecemos que tú nos des muerte, no tu primo. Así que en este caso Gedeón dio muerte a estos reyes madianitas y luego llevó a Peniel y a Sucot la noticia y bueno, partes de su cuerpo para demostrarles que le había dado muerte. Y en venganza, en castigo por no haberles ayudado cuando él les solicitó alimento y agua, también a los de Peniel les dio muerte y botó su torre, y en el caso eh, de los gentes del Sucot, los arrastró por el campo con abrojos y espinas. Así que sufrieron un castigo bastante doloroso estos dos soldados. Ahora, podríamos pensar que hasta este momento todo iba bien. Gedeón había derrotado con estos 300 hombres a los madianitas, obviamente con la ayuda del Señor, porque con 300 hombres no lo había podido hacer. Y el pueblo habría visto cómo Dios se manifestó de tan grande manera de liberarlos de estos pueblos. Pensemos, y vuelvo a la primera parte de este relato, en donde dijimos que el pueblo estaba pasando miseria,
producto de las visitas que diezmaban las provisiones del pueblo. Estas visitas de los madianitas y los amalecitas. Y viendo ahora que todo el ejército estaba destruido, sus hombres muertos, los reyes muertos, yo creo que la intención de sus hombres tendría que haber sido justamente de adoración y de alabanza a Jehová. En este momento, luego de haber ganado esta batalla, los israelitas pidieron a Gedeón y a su descendencia que los gobernase. La tribu de Manasés vio en Gedeón un líder, vio en Gedeón una persona que tenía el favor de Jehová. Y justamente ante esta situación, ¿quién otro? No había nadie mejor que él ni su descendencia que los gobernase. Pero extrañamente Gedeón le dijo que ni él ni su descendencia los iba a gobernar. Y a cambio, y luego de haber dado muerte a los reyes, les pidió que le dejasen construir un efod. Un efod es la pechera que llevan los sacerdotes. Y este efod lo construyó de piezas de oro que le dieron las personas de su pueblo, pero también de piezas de oro que retiró de los reyes, de los madianitas y de los cuellos de los camellos. Con todo ese oro construyó este efod y se lo llevó al lugar en donde él residió. Y resulta que este efod, que se supone un símbolo del sacerdocio judío, pasó después a constituirse enemigo. Empezaron a adorar a esta pieza de oro del pueblo de Israel. El relato de la Biblia dice que Israel se mantuvo en paz por 40 años hasta la muerte de Gedeón. Y luego se volvieron a adorar nuevamente a Baal. Y en este caso el turno no fue de Baal el que había destruido él con el toro, sino que fue Baal-Berith. Ese fue el nuevo Dios al cual le empezaron a rendir adoración los judíos. Esta es la historia de Gedeón. Pero antes de concluir este estudio, o mejor dicho, esta reproducción de este relato, a mí me gustaría también pedirle a ustedes, hermanos, que pudieran ayudarme dando sus opiniones respecto de lo que acabamos de escuchar y ver. Yo creo que leer la Biblia no tiene ningún sentido si es que nos sacamos lecciones de lo que estamos leyendo. Si leemos la Biblia como un libro común y corriente, obviamente eso no nos va a aportar nada. Pero si logramos extraer el sentido de lo que allí se da cuenta, yo creo que justamente eso es lo que nos sirve como edificación en la vida de cualquier cristiano, sea usted, sea yo. Y aquí es donde yo puse algunas preguntas que son importantes para mí y que sería bueno meditar. Y si es posible, me gustaría que los hermanos que están conectados tuvieran la confianza como para manifestar justamente lo que piensan respecto de estos puntos que yo he puesto en esta diapositiva. El punto 1 se refiere justamente a características de Gedeón. Y aquí viene la pregunta. ¿Me parezco yo en algo a Gedeón? No sé qué les parece a usted. Yo tengo mi opinión, pero no sé si algún hermano quisiera dar su forma de pensar respecto de lo que acabamos de escuchar. Ahí doy espacio para que ustedes puedan colaborar con este estudio. Hermano Pablo, sí, yo creo que sí, personalmente creo que es una historia muy, muy bonita, muy bien contada también por usted, con bastante datos. Y fíjese que a mí me gusta mucho la historia de Gedeón,
y creo que sí, personalmente me parezco en algo cuando uno a veces eh, piensa que cuando Dios le dice algo a uno a veces no sabe si es Dios que le está diciendo algo a uno o son sus propios pensamientos, y uno empieza a tener estas dudas, las mismas dudas que tenía Gedeón. ¿Será tu voz? ¿Será verdad? Eh, Dame una prueba. Eso, Claro, eso, sí, eso me resulta más sí, divertido de todo. exactamente, hermano. Así que en ese sentido me parezco mucho a Gedeón, sí. Así que Dios me ayude, que Dios me ayude. Muy buena la historia, hermano Pablo. Muy, muy buena, muy buena. ¿Alguien más quiere aportar a lo que ha dicho ya sabiamente mi hermana Gloria? Yo, Hermana Yelimar, ¿cómo está usted? bien, buenas noches. Bueno, Ana. yo cuando llegué a la iglesia hace 6 meses que fui, cuando estuve en un momento difícil, fui y luego, bueno, me empecé a congregar en otra iglesia más cerca, en la cual tuve 5 meses y yo en mi intimidad con el Señor empecé a orar y le dije, Señor, yo siento algo que no está bien. Y empecé a orar y a decirle, Señor, ordena mi vida. ¿Qué me quieres decir? Y él me dijo, no estás donde yo te puse, no estás donde yo te puse. Y empecé a sentir un sentir que tenía que ir a la iglesia, allá, acá a la Chalón. Y yo dije, pero será yo mi sentir o por, no sé, a veces uno en su humanidad o por querer cambiar. Y yo le dije, Señor, confirmo. Y me confirmó de muchas maneras. Y es como el Señor también busca que, como Gedeón, que él clasificó en una parte donde dice que fueron a tomar agua, el Señor los escogió por la forma en que tomaban agua, porque el agua rectifica el Espíritu Santo, cómo nos llenamos de él. Él vio la manera en que cada uno fue a tomar agua para poder clasificarlo, y así nos clasifica el Señor. ¿Cómo pedimos de su unción de él? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo nos llenamos? Amén. O sea que volvió a echarlo. Sí. Ah, ya. Muy bien. No sé si alguien más quiere dar su opinión. Nos quedan un par de preguntitas más. Ahora, en el punto 3 puse yo esto. ¿Qué me llamó más la atención del relato de la historia de Gedeón? En el caso particular mío, quizá no tanto de Gedeón. A mí me admira la fidelidad que tuvo Jehová con su pueblo a pesar de la infidelidad de su pueblo. Él, a pesar de todo, escuchó el clamor, porque pensemos que en este libro de jueces, eh, en cada turno de juez, eh, se venía de un periodo en donde a cada quien le parecía hacer lo que quería. Era un desorden completo en todas las esferas en donde se mueve el hombre, moralmente, éticamente, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a lo espiritual también se prostituyeron a otros dioses, como también dicen otros pasajes bíblicos de la Biblia, pero a pesar de todo eso, Jehová permaneció fiel con su pueblo. Y eso de verdad que me admira el amor que tuvo Dios y que tiene hasta la fecha con, con, con su pueblo, con el pueblo de Israel. Es la niña de sus ojos, como dice justamente la escritura. No sé si a alguien, algún otro de los participantes en esta reunión le llama algo la atención de todo este relato. Hola, soy la hermana Elena. Hermana Elena, buenas noches. Bueno, Hola, ¿cómo están? muy Sí, mm, me llama la atención, no es que me llame la atención, pero sí en la narrativa y cuando uno lee la historia, generalmente rescatamos que Gedeón tuvo
como un acto prepotente delante de Dios, desafiante, exigiéndole alguna demostración y diciéndole, aún sabiendo que tú eres Dios, pero voy a seguir tratando contigo, por favor, muéstrame a través de esto que te estoy pidiendo lo que tú eres Dios y quién me está haciendo el llamado. Pero también tenemos que detenernos que Dios trata con nuestras vidas de tal manera que no es capaz también de desafiarnos. Y el desafío para Gedeón era destruir esos altares construidos a Baal. Altares que habían sido construidos también por parte de su propio padre. Exacto. Entonces, de repente a nosotros, cuando tenemos el llamado de parte de Dios para nuestras vidas, también somos desafiados por Dios a ir dejando, a ir destruyendo muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, que a lo mejor nos mantienen atados, sin poder avanzar, oprimidos, sujetos a ellos mismos. A veces la familia, a veces esposos, que no están de acuerdo con nuestras decisiones espirituales, con nuestras decisiones de fe, familias que se oponen, prejuicio, la misma sociedad que te ve y te dice quién eres tú, no te olvidas de quién eras, en fin, la presión laboral. Pero entender eso, a veces pensamos que Dios no nos va a desafiar nunca, y sí, nos desafía Dios todos los días. A ver, ¿dónde está puesto tu corazón? Si dices amar a Dios, si dices creer en Dios, si dices creer en que he enviado al ángel de Jehová a hablar contigo, a ver, levántate pues y anda, destruye y haz esto, que no quede ceniza, que no quede polvo de lo que alguna vez, tal vez pasaste, no sabemos si pasó por encima, si se rindió, si le rindió culto a Baal, Gedeón, porque el pueblo estaba desatado. La influencia de los madianitas era potente, entonces. Y pensando en el contexto social en que vivimos hoy día, perdón que hable tanto, pero llevo mucho tiempo sin participar en la escuela dominical. En el contexto social en que vivimos hoy día, la influencia social, no sobre la sociedad inconversa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nosotros mismos, a veces se vuelven altares que nos pareciesen invisibles al lado nuestro, pero no, se han vuelto altares que nos impiden hacer la obra demandada de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, si hay algo que me llamó la atención esta noche, tal vez no sé, no le voy a decir muchas veces haber leído el libro de Jueces, no, pero de las veces que lo he leído, pasé muchas veces por este texto, pero hoy me gatillo eso. Dios, Gedeón probando a Dios, pero Dios primero lo había probado a él, de que es lo que era capaz. Así que eso, que Dios les bendiga. Gracias, Gusto hermana. de verles. Hermanito Pablo, Diga. me gustaría agregar algo a lo que dijo mi hermana Elena, que Diga. es súper bueno lo que dijo mi hermana Elena. Sabe que yo he leído varias veces la historia de Gedeón y también he escuchado mucho de Gedeón. Y una vez lo miré, o lo hicieron ver desde esta perspectiva. Cuando Gedeón estaba juntando el trigo y todo esto, él estaba escondido. Eso significa que Gedeón estaba muerto de susto, hasta por eso estaba escondido, para que no lo vieran que juntaba, porque si no se lo iban a quitar los enemigos, ¿verdad? Entonces él estaba escondido. Entonces se dice que cuando Dios le habla y le dice varón valiente, dice que él, la duda que a él le surge es porque él sabía que en ese rato no estaba siendo valiente, estaba siendo cobarde porque estaba escondido. Entonces, ¿sabe lo que saco yo de eso? Que Dios a nosotros nos ve en el futuro, lo que Él puede hacer con nosotros. A lo mejor ahora puedo ser cobarde, pero Dios dice, si tú te dejas moldear por mí, tú después vas a ser valiente. Yo te estoy mirando en el futuro y en lo que yo puedo hacer por ti. Entonces, Dios le está profetizando a Gedeón
lo que va a hacer, no lo que era en ese minuto. En ese minuto era un cobarde, estaba escondido. Pero después Gedeón iba a ser un valiente. Pero cuando obedeciera justamente al llamado del Señor. Me gusta mucho esa parte, hermano, y me gusta el comentario de mi hermana Elena porque me calza a mí también, a mí personalmente. Es muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Hermano Pablo, Dígame, hermano Ramón. a ver, bueno, yo no sé si me parezca en algo o no a Gedeón, pero yo creo que en nada, pero sí lo que me llama la atención de este estudio es de que por lo menos yo no soy quien para desafiar a Dios y ni tampoco de esconderme, porque a mí Dios me mandó a entregar palabra de Dios, lo que Él a mí me ha enseñado, lo que a mí me han enseñado, debo compartirlo con aquel que necesita. Y es lo que más me llama la atención, así que yo, bueno, yo lo digo de forma personal, ¿no? Trato de no esconderme ni desafiar a Dios bajo ninguna circunstancia. Así es que eso más que nada, hermano. Muy bien, hermano Ramón. Muchas gracias. Nos quedan unos minutitos. Esta es una pregunta ya de análisis un poquito más en lo global. ¿Cómo creen ustedes que termina la historia de Gedeón? ¿Bien o mal? Podríamos decir por un lado que bien, porque derrotaron al ejército madianita, pero también podríamos decir que fue mal porque luego volvieron a la idolatría. No sé qué les parece a ustedes. No sé si alguien tiene alguna opinión, Eso fue porque recurrente, recurrente en la ellos. parte final construyeron el esposo. Sí, Y y recurrente en ellos volver a lo de antes, a lo de antes. Recurrente. Que Dios nos ayude a nosotros cuando a veces somos recurrentes en algunas de nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades y a veces somos recurrentes también en caer en nuestras debilidades, cualquier tipo de debilidad en nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter, en lo que sea. Y a veces tal vez la lección que nos da de que el pueblo de Israel volvió a lo mismo de antes, después de todo lo que Dios hizo por medio de Gedeón, es que nosotros tenemos que aprender de ello para no hacerlo igual, porque por algo su historia quedó escrita, no para que la repitiéramos, es para no hacerlo igual. Así que yo creo que para nosotros es una muy buena lección para ver y decir, yo no quiero ser como ellos, yo quiero vencerme a mí misma, a mis debilidades, y no volver a hacer las mismas cosas que hacía antes, porque si no voy a estar siendo igual que el pueblo de Israel. Así que eso es lo que yo saco, mi hermano Pablo, personalmente. Gracias. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez ver milagros y prodigios hechos por parte del Señor en personas. Y esta persona, bueno, a mí me ha tocado ser testigo de ver quebrantamiento, gente tendida en el suelo llorando, luego de haber venido sobre ellos un milagro del Señor, pero al tiempo los veo totalmente apartados. Entonces yo me pregunto, pero si esto que hizo el Señor con esta persona fue tan grande, ¿cómo es que estás apartada? Yo creo que hay muchos ciudadanos, eh, muchas, muchos cristianos que nos comportamos como se comportaba en ese tiempo el pueblo de Israel. Nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas y muchas veces nos apartamos mucho. Luego, nuevamente el Señor tiene amor por nosotros, escucha nuestro clamor cuando lo estamos pasando mal y ahí nuevamente nos acercamos. Es como un ciclo. ¿Sí? Y me parece que también esta es una pregunta de análisis. ¿Qué le parece que Gedeón se haya negado a regir como juez luego de haber obtenido tan grande victoria? Es como que, a mí me parece, como que no quiso asumir la responsabilidad.
No sé qué piensan ustedes. Que hablen otros, que hablen otros. Hermana Elena, ¿qué le parece? Mire, respecto de lo que comentaba antes usted, ciertamente este relato es histórico, ¿verdad? Que rescatamos para sí, ¿cierto? Lo que nos edifica. Pero yo pensaba en los textos, en los versos que nos recomienda el apóstol Pablo, donde nos dice, aviva el fuego del don de Dios, el regalo de Dios, la manifestación de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida. Nos dice, avívalo de vez en cuando. ¿No? Él tiene el imperativo de que debe ser constantemente en nuestra vida, estar en esa condición, porque debemos crecer en el espíritu para que pueda también menguar nuestra actitud de la vida cotidiana, que tiene que ver con la carnalidad del ser humano, ¿ya? Que tiene que ver con las debilidades del ser humano, que somos, la escritura nos dice que tendremos una lucha constante de todos los días. Entonces, claro, si pensamos en el pueblo de Israel en aquel rato, y como lo narra el relato bíblico, seguramente salieron victoriosos. Gedeón actuó ojo por ojo, ¿cierto? Me mataste a mis hermanos, yo los mato a ustedes, en fin, se liberó de ese peso, de ese dolor, según ellos, conforme a la muerte, porque no leemos la escritura que le dijo, y vas a vengar la muerte de tus hermanos. No dice la escritura, no rara. Entonces hay una manifestación de la humanidad de Gedeón. Ellos venían, perdón, mi batería está queriéndose ir. Entonces, eso por una parte. Y lo otro, ¿cuál fue la última pregunta? Me fue. ¿Qué le parece que Ah, Gedeón se ha negado a regir como juez luego de haber obtenido tan grandes? sí, porque es lo que nos pasa a nosotros mismos, nos miramos a nosotros mismos y no nos vemos a la altura ni el nivel que nos demanda Dios espiritualmente, porque como fracasamos en el intento por llevar una vida espiritual, como fracasamos en cambiar esas cosas que me tienen más atado a lo circunstancial, más que al llamamiento del Espíritu, ¿cierto? Entonces, creo que Gedeón, pensando en aquellas decisiones que pudo haber tomado y cuando él vuelve al lugar de donde él había sido llamado, se da cuenta de que la vida sigue siendo igual con el resto. La influencia de los madianitas se seguía manifestando ahí. ¿Ah? Y yo ya he dejado de hablar con Dios y el ángel de Jehová ya no me ha visitado. El Espíritu de Dios. ¿Ah? ¿Por qué no sentimos que el Espíritu de Dios no está cercano a nosotros? Porque dejamos de tener el ejercicio espiritual diario, continuo, que nos demanda Dios. ¿Mm? Entonces, a mi parecer, que hoy día reconozcamos en este ejercicio muchos de los aspectos naturales de hoy día de nosotros, en el contexto social en que vivimos, que dista mucho del pueblo antiguo, pero las influencias son las mismas. Como dirían los bien pentecostales, las influencias demoníacas, ¿cierto?, que se están manifestando alrededor nuestro, son manifiestas de diferentes maneras y nos influencian de una u otra. ¿Y eso por qué lo notamos? ¿Por qué lo notamos? Porque el Espíritu de Dios sigue en nosotros, porque nos deja, aunque nosotros corramos, nos queramos ir, sigue manifestándose en nuestra vida para darnos a entender que como estamos viviendo no es bien. Entonces nos tienen que martillar las palabras, ¿cierto?, del apóstol, como el consejo para su amigo Timoteo,
avívalo todos los días, aviva, buscar a Dios primeramente, abundar en su gracia, ser lleno del Espíritu. Y así como Gedeón demandaba de Dios esas manifestaciones, demandar en el Espíritu a Dios para que Él se manifieste sobre nuestras vidas y podamos sabiamente quemar todas esas cosas que tal vez las hemos levantado como altares en nuestras vidas y nos impiden hacer la obra demandada por Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya, hermana. Bueno, agradezco la oportunidad de poder haber estado con ustedes en este día y haber compartido esta historia que para mí es muy bonita y habla mucho más de lo que está ahí escrito, porque, bueno, también en relación con las preguntas que yo comentaba, dentro de todos nosotros yo creo hay un poco de género, en unos más, en otros menos, pero hay un poco. Así que hasta aquí dejamos este estudio. Pastor Luis, no sé si anda por ahí para que le pueda dar el cierre. Gracias, hermano Pablo. Muy buena la Ya. lección. Dios le bendiga. Amén. Yo pensaba, mientras hablaban los hermanos, cuántas veces nosotros como seres humanos reaccionamos frente a las necesidades, cuando tenemos un problema, una dificultad y buscamos a Dios, pero después que pasa el problema, la dificultad, volvemos a hacer los mismos. Y siento que, en cierta manera, eso es lo que le pasa a Gedeón. Él se da cuenta que Dios sí obra, que Dios sí se manifiesta, pero no le sirve eso para el futuro. Así que la fidelidad no es para un día, la fidelidad es para siempre. Tenemos que tratar de mantenernos fieles al Señor. Así que muchas gracias, hermano Pablo. Vamos